¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo una sola frase puede cambiar el rumbo de toda una vida? Imagina estar en una fiesta de gala, rodeada de personas importantes, y escuchar de tu propio marido una humillación pública. Eres enorme, una broma cruel delante de todos capaz de desgarrar el alma de cualquier mujer. La mayoría aceptaría aquel destino como una cicatriz eterna, pero Elena decidió transformar el dolor en fuerza. Ese es el paradoxo que nadie espera. Mientras él creía haber vencido, ella utilizaba el peso de las ofensas como combustible para reinventarse. El millonario tenía autos, mansiones, poder, pero años después, descubrió que nada de eso lo preparó para el reencuentro que cambiaría su vida para siempre. Porque cuando una mujer encuentra su verdadera grandeza, no hay fortuna capaz de apagar ese brillo. Lo que estás a punto de ver no es solo una historia de transformación, sino un recordatorio de que la dignidad, el coraje y el respeto pueden ser más valiosos que cualquier cifra. Prepárate. Esta narrativa va a sacudir tus creencias, tocar tus heridas y quizás hasta provocarte a mirar tu propia vida de una manera en que nunca lo habías hecho. Elena siempre creyó que el amor debía ser un espacio de cuidado, pero aquella noche de gala descubrió que, para su marido millonario, el respeto no formaba parte del contrato. Rodeada de invitados vestidos de gala y copas de champán, escuchó la risa de él resonar con una frase que cortó más hondo que cualquier cuchillo. «Eres enorme». No era solo una broma de mal gusto, era una sentencia pública. Es curioso cómo una frase puede pesar toneladas cuando se pronuncia en el escenario equivocado. Si alguna vez pasaste por una situación similar, sabes muy bien cómo esas palabras se pegan a la piel como si fueran tatuajes invisibles. Es como si, de repente, toda tu historia quedara resumida en una sola ofensa. Elena sonrió por fuera, pero por dentro se desmoronó. Así es como muchas personas viven, fingiendo estar enteras para no exponer sus grietas. Piensa en cuántas veces alguien te juzgó en una cena familiar, en una reunión de trabajo o incluso en un comentario en broma de un amigo, y aquello se quedó martillando días en tu cabeza. Y aquí entra la gran lección. Las palabras son semillas. Algunas florecen en jardines, otras envenenan raíces. Lo que aquel hombre dijo en segundos se convirtió en una herida abierta que Elena cargaría como combustible para el cambio. Y fíjate, es justamente en esas pequeñas humillaciones donde muchas historias de transformación comienzan a escribirse, porque cuando el dolor se vuelve insoportable, surge la primera señal de que algo necesita cambiar. Elena comprendió que ya no podía seguir viviendo como rehén de palabras crueles y silencios pesados. No eran solo las mansiones, los autos de lujo o las cenas carísimas lo que estaba en juego. Era su propia paz interior. Y la paz, amigo mío, no tiene etiqueta de precio. Un día, se miró en el espejo y entendió que debía elegir entre permanecer en el falso brillo de las apariencias o reconstruir su vida, aunque fuera desde cero. Esa decisión no fue fácil. ¿Cuántas veces nosotros, por miedo a perder, nos aferramos a lo que solo nos destruye? Elena empacó sus cosas en silencio, dejó las tarjetas doradas sobre la mesa de mármol y se fue solo con lo que realmente importaba: dignidad y esperanza. Sabía que renunciar al confort era, en realidad, abrir la puerta de la libertad. Es como cuando alguien deja un trabajo tóxico. Por fuera parece locura, pero por dentro es el primer paso para respirar de verdad. Y ese es el detalle que muchos no entienden. A veces la mayor riqueza es no tener que demostrar nada a nadie. Elena decidió no vengarse, no responder, no gritar. Simplemente se fue. Y en ese movimiento silencioso, comenzó a escribir una nueva historia. Porque toda separación, por más dolorosa que sea, también es una invitación disfrazada al renacimiento. Y era justamente esa invitación la que estaba a punto de aceptar. En la nueva ciudad, Elena parecía invisible para quienes pasaban apresurados por las calles. Pero es curioso cómo, muchas veces, el anonimato puede ser el terreno fértil para un nuevo comienzo. Lejos de los reflectores, se permitió ser aprendiz nuevamente. Comenzó dando clases de danza comunitaria en un pequeño salón prestado por una escuela del barrio. Cada paso que enseñaba a los niños era también un paso que la ayudaba a sanar. Poco a poco, se sumergió en algo que antes nunca había tenido tiempo ni libertad de explorar: el cuidado de su propio cuerpo y de su mente.
Estudió nutrición en libros sencillos que compraba en librerías de segunda mano, aprendió sobre equilibrio emocional en conferencias locales y, sobre todo, comenzó a aplicar todo en su rutina. Era como regar una planta todos los días. El progreso no se veía de inmediato, pero la transformación estaba sucediendo en silencio. Y fíjate cómo es la vida. Mientras muchos piensan que solo las grandes conquistas traen cambios, Elena encontró la revolución en los detalles. En la elección de caminar en lugar de tomar el coche, en la disciplina de cambiar refrescos por agua, en el hábito de bailar incluso sola. Pequeñas actitudes que cualquiera puede adoptar, pero que requieren constancia. Era en ese comienzo silencioso donde estaba sembrando el futuro brillante que pronto florecería. 5 años pasaron, y lo que antes era solo un esfuerzo diario comenzó a hacerse evidente para todos. Elena no solo adelgazó, ganó algo que ningún dinero podía comprar: presencia. Su mirada ya no cargaba el peso de la humillación, sino la firmeza de quien sabe quién es. Su postura erguida, su manera segura de ocupar los espacios, todo mostraba que aquella mujer ya no era la misma que un día fue ridiculizada en público. Es interesante observar cómo, cuando nos cuidamos a nosotros mismos, el cuerpo termina siendo solo la parte más visible de la transformación. El verdadero cambio ocurre por dentro. Elena ya no se comparaba con estándares irreales, no vivía corriendo tras la aprobación de los demás. Entendía que su valor estaba en su esencia, y eso se reflejaba en cada gesto, cada palabra, cada sonrisa. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que parecen más bellas después de encontrar su propia paz interior? Ese era su secreto, y vale la pena subrayar. No fue un milagro, ni una fórmula mágica. Fue disciplina, elecciones diarias, y el coraje de persistir incluso cuando nadie aplaudía. Elena se convirtió en ejemplo vivo de que la transformación es fruto de la consistencia, y aunque ella no lo supiera, esa nueva versión suya pronto sería puesta frente a una prueba inesperada, en un reencuentro que cambiaría por completo el rumbo de su historia. El destino tiene esas ironías que parecen haber sido escritas por un autor invisible. En una ceremonia de negocios, rodeada de empresarios y líderes de diferentes áreas, Elena subió al escenario como conferencista invitada. El auditorio, elegante e iluminado, estaba lleno de miradas atentas, entre ellas, un rostro que conocía muy bien, el de su exmarido. Él no la reconoció de inmediato, pues la mujer delante de él era una versión totalmente distinta de aquella que un día había despreciado. Mientras ella conversaba con naturalidad con otros invitados antes de la charla, él observaba a lo lejos, tratando de descifrar quién era aquella figura imponente. El cabello, la postura, la energía. Nada recordaba a la mujer apagada e insegura que había ridiculizado en el pasado. Era como contemplar una obra de arte restaurada. Los rasgos estaban ahí, pero la luz y los colores tenían otro brillo. La transformación de ella no era solo estética, era casi espiritual. Ese momento muestra algo que ocurre con frecuencia en la vida. Cuando menos lo esperamos, el pasado toca a nuestra puerta, no para aprisionarnos, sino para mostrarnos cuánto hemos crecido. El reencuentro de Elena con aquel hombre no fue planeado, pero se convirtió en la prueba viva de que todo el dolor que había atravesado estaba a punto de adquirir un nuevo sentido, y él, aún sin saberlo, estaba a punto de enfrentar la mayor sorpresa de su vida. Cuando finalmente comprendió quién estaba delante de él, el mundo pareció detenerse. Los ojos del millonario se llenaron de lágrimas, no por la belleza física de Elena, sino por el recuerdo de la crueldad que él mismo había sembrado. Aquellas palabras dichas en una fiesta, «Eres enorme», volvieron como un eco ensordecedor, ahora contrastando con la fuerza y serenidad de aquella mujer transformada. El choque no era solo de reconocimiento, era de arrepentimiento. Elena, por su parte, no necesitaba decir nada. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. No miró con ira ni con rencor, solo con la calma de quien ya había hecho las paces consigo misma. Y es precisamente eso lo que desarma. Cuando alguien espera un ataque, pero encuentra solo dignidad. Es como cuando alguien espera que reacciones a una provocación, y en cambio, le ofreces una sonrisa. El otro se hace pequeño frente a tu grandeza. Ese instante le mostró a él, y a todos alrededor, que la verdadera victoria de Elena no estaba en haber cambiado su cuerpo,
sino en haberse convertido en un símbolo vivo de superación. Él lloró, porque entendió que había perdido algo mucho más grande que una esposa. Había perdido la oportunidad de ser parte de la historia de transformación de ella, y, aún sin saberlo, estaba a punto de escuchar de la propia boca de Elena el testimonio que lo haría reflexionar profundamente. En el escenario, delante de cientos de personas, Elena levantó el micrófono con la serenidad de quien ya no tenía nada que demostrar. Comenzó a hablar sobre autoestima, respeto y dignidad, pero no como conceptos lejanos de libros teóricos. Contaba su propia travesía, mostrando que las heridas pueden convertirse en cicatrices que enseñan. Sin mencionar nombres, describió cómo palabras dichas en tono de broma pueden marcar a alguien para siempre, y cómo el silencio de quien escucha puede ser aún más doloroso. El público escuchaba en un silencio absoluto, como si cada frase fuera un espejo. Elena decía que la transformación no comienza con dietas milagrosas o gimnasios lujosos, sino con pequeñas decisiones diarias de autocuidado y amor propio. Y daba ejemplos prácticos: cambiar críticas por palabras de aliento, reservar 10 minutos al día para meditar, o incluso escribir en un cuaderno las cosas por las que uno está agradecido. Sencillo, accesible, pero poderoso. Cosas que cualquiera allí podía aplicar ya al día siguiente. Y lo más fuerte era notar que hablaba sin rencor, sin la necesidad de acusar. Era como si hubiese transformado el dolor en combustible para inspirar. Cada frase suya parecía una invitación para que las personas resignificaran sus propias historias. Y, en el fondo del auditorio, un hombre se encogía en la silla, tragando lágrimas y recordando el papel que había desempeñado en el origen de aquella narrativa. Sabía que esas palabras, aunque no dichas directamente a él, también eran para él. Lo curioso de la vida es que, en un abrir y cerrar de ojos todo puede invertirse. Aquel hombre que un día había usado su posición de poder para disminuir a Elena, ahora se veía reducido, casi invisible, frente a la grandeza de ella. Ya no era él quien ocupaba el centro de atención, era ella, con su presencia firme, su voz segura y su historia que tocaba corazones. La frase «eres enorme», antes usada como humillación, ahora resonaba con otro sentido. Elena era enorme en fuerza, coraje y dignidad. Esa inversión es algo que muchos experimentan en menor escala. ¿Cuántas veces alguien que te menospreció en el pasado luego te busca en busca de ayuda o consejos? El mundo da vueltas, y esas vueltas revelan quién supo realmente evolucionar. Elena no necesitó restregar su victoria en la cara de él. El simple hecho de estar allí, irradiando luz, ya era suficiente para exponer la pequeñez que siempre se había escondido detrás de su arrogancia. Y aquí está el detalle que pocos perciben. No se trata de venganza, se trata de evolución. Cuando creces al punto de que ya no cabes en las viejas heridas, el otro automáticamente se percibe más pequeño. El millonario, orgulloso y arrogante, ahora luchaba por contener las lágrimas mientras Elena, sin esfuerzo alguno, mostraba que la verdadera grandeza no se mide en cifras, sino en la forma en que transformas tu dolor en fuerza. Al final de la conferencia, cuando los aplausos resonaron en el auditorio, él se acercó. Ya no había en su rostro la altivez de un millonario acostumbrado a ser reverenciado. Había, sí, un hombre quebrado, cargando en sus lágrimas el peso de sus propios errores. Con la voz entrecortada pidió disculpas. Dijo que había perdido mucho más que un matrimonio. Había perdido la oportunidad de valorar a una mujer extraordinaria cuando aún había tiempo. Elena escuchó en silencio, con el corazón firme. Ella ya no esperaba ese reconocimiento, pero entendió que, de alguna manera, la petición de perdón no era solo de él, era simbólica, como si representara a todas las mujeres que alguna vez fueron disminuidas por comentarios crueles. Y en ese instante, percibió que la vida había cerrado un ciclo, no porque él reconociera su grandeza, sino porque ella ya se había reconocido mucho antes. El gesto de él no borraba el pasado, pero mostraba algo importante. Hasta los arrogantes, algún día, deben inclinarse ante la verdad. Es como el sol que, incluso cubierto por nubes, termina encontrando una rendija para brillar. La diferencia era que ahora el brillo no era de él, sino de ella. Y aun con ese reconocimiento tardío, Elena sabía que su camino no había terminado.
Había una última lección que debía ser revelada. Elena no siguió adelante como una sobreviviente, sino como una constructora de futuros. Había algo extraordinario en su postura. No cargaba rencores. No guardaba resentimientos como recuerdos secretos en un cajón. Al contrario, comprendió pronto que perdonar no era un regalo que se da al otro, sino una liberación que se ofrece a uno mismo. Y esa quizás sea una de las mayores lecciones de la vida. Entender que el perdón no borra el pasado, pero resignifica el peso que ejerce sobre nosotros. Muchas personas creen que perdonar es lo mismo que olvidar, pero Elena descubrió que no. Jamás olvidó la noche de la humillación, las palabras crueles lanzadas entre risas, pero eligió no vivir encadenada a ellas. Transformó aquel episodio en combustible para crecer. Ese es el punto. No se trata de negar el dolor, sino de usarlo como impulso. Piensa en un atleta que sufre una lesión grave. Puede entregarse a la frustración, o puede usar el proceso de rehabilitación para volver más fuerte. Elena eligió el segundo camino. El gran giro de su trayectoria fue comprender que dignidad, coraje y respeto no caben en cajas fuertes ni se miden en cifras bancarias. Esos valores no pueden heredarse como una fortuna, ni comprarse en una subasta de lujo. Se cultivan dentro de cada persona, en el silencio de las batallas cotidianas, en las decisiones aparentemente pequeñas que, sumadas, definen quiénes somos realmente. Elena entendió que su mayor riqueza no era lo que había dejado atrás, sino lo que estaba construyendo en su interior. Y ese proceso de construcción no fue romántico ni fácil. Hubo días de llanto silencioso, noches de insomnio, mañanas en que no quería levantarse de la cama. Pero es justamente en esos momentos donde nacen los verdaderos guerreros. Elena comenzó a experimentar victorias discretas, rechazar un pensamiento autodestructivo, mantener la disciplina de preparar comidas saludables, dedicar media hora a bailar sola en la sala. Esas pequeñas victorias invisibles para el mundo fueron los ladrillos que levantaron su nueva versión. Con el tiempo, su historia comenzó a compartirse en círculos cada vez más amplios. Primero fueron las alumnas de danza comunitaria, que veían en ella a una profesora distinta, alguien que enseñaba pasos pero también transmitía esperanza. Después llegaron invitaciones para pequeñas charlas en escuelas locales, hasta que su voz alcanzó conferencias nacionales. En cada lugar, Elena repetía el mismo mensaje: no permitan que la opinión de alguien se convierta en la sentencia de su vida. Ese eco de sabiduría tocaba corazones porque no era teórico, era vivido. Hablaba con la autoridad de quien transformó dolor en sabiduría, humillación en combustible, pérdida en oportunidad. Muchos que la escuchaban salían de sus conferencias con lágrimas en los ojos, no porque Elena contara una historia triste, sino porque mostraba con su propia vida que era posible recomenzar. Y recomenzar, para mucha gente, es exactamente la esperanza que faltaba para continuar. Es fascinante ver cómo historias así trascienden fronteras invisibles. El relato de Elena empezó a ser citado en artículos de psicología, usado en grupos de apoyo e incluso estudiado en cursos de liderazgo. Se convirtió en símbolo de algo mayor, el recordatorio de que todos tenemos dentro de nosotros una especie de Elena dormida, esperando el momento justo para florecer. La diferencia es que no todos aceptan la invitación de la vida para despertar, y aquí está el detalle. Despertar duele. Crecer exige renunciar a viejos hábitos, enfrentar recuerdos que quisiéramos enterrar y asumir responsabilidades que antes arrojábamos sobre los demás. Elena mostraba que no existe camino mágico, existe disciplina, constancia y, sobre todo, la decisión de no permitir que el dolor sea más grande que el propósito. Ese mensaje resonaba fuerte porque es exactamente lo que muchos evitan enfrentar, que la vida no cambia porque alguien te pida perdón, cambia cuando tú decides cambiar. Las personas se inspiraban en ella no solo porque su transformación era visible, sino porque era palpable. Elena no hablaba en términos abstractos, daba ejemplos prácticos, casi recetas de resiliencia. Decía: si quieres empezar, despiértate 15 minutos más temprano y usa ese tiempo solo para ti. Lee una página de un libro que te inspire. Puede ser El poder de los hábitos, de Charles Duhigg, o Piense y hágase rico, de Napoleon Hill.
Camina una cuadra más cada día. Sustituye una crítica por un elogio sincero. Intenta escribir 3 cosas por las que estés agradecido. Cosas simples, pero que, sumadas, construyen una fortaleza. Y lo hermoso de esta historia es que no quedó restringida a un escenario o a un libro. Elena se convirtió en un movimiento silencioso. Mujeres que antes se sentían atrapadas en relaciones tóxicas comenzaron a buscar su independencia. Jóvenes que sufrían bullying en la escuela encontraron el valor para levantar la cabeza. Hombres que crecieron escuchando que no podían mostrar debilidad comenzaron a hablar de sus dolores. Cada persona que la escuchaba veía en ella un espejo, un recordatorio de que la dignidad y el coraje son posibles para todos. Incluso el exmarido, con su reconocimiento tardío, formó parte de esa transformación colectiva. Al admitir públicamente que se había equivocado, se convirtió, aunque de manera dolorosa, en parte del mensaje. Su debilidad expuso una verdad incómoda, que muchas veces los arrogantes se esconden detrás de fortunas porque no saben lidiar con sus propias inseguridades. Elena no necesitaba que él se arrodillara en petición de perdón, ya había vencido antes de ese momento. Pero el gesto de él reforzó aún más la dimensión de su legado. Hoy, cuando se cuenta su historia, no se habla solo de la humillación, sino de la lección que de ella nació. La frase cruel, "eres enorme", fue reescrita por el tiempo. Ahora sí, Elena era enorme. Enorme en dignidad, enorme en coraje, enorme en resiliencia. Y ese es el tipo de grandeza que no se pierde, que no se desgasta, que no depende de la opinión de nadie. Una grandeza que se eterniza porque no se apoya en la apariencia, sino en la esencia. Y quizá ese sea el llamado para todos nosotros. ¿Qué legado estamos construyendo? ¿Las personas nos recordarán como alguien que acumuló bienes o como alguien que inspiró vidas? Elena eligió la segunda opción, y su vida se convirtió en la prueba de que siempre es posible elegir distinto. Lo más increíble es que, al mirar hacia atrás, ya no veía el dolor como una tragedia, sino como un cimiento. Cada herida cicatrizada era un recordatorio de que nada, absolutamente nada, puede ser más grande que la dignidad de quien decide levantarse. Así, su lección eterna quedó grabada en el corazón de miles, no como una historia distante, sino como una invitación personal. Si ella lo logró, ¿por qué tú no podrías? Si ella, que un día fue ridiculizada en público, consiguió reinventarse, ¿qué te impide reescribir también tu historia? Su mensaje no es solo inspiración, es una provocación. Al fin y al cabo, todos tenemos la oportunidad de transformar el dolor en fuerza. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el tuyo? Y entonces dime, ¿cuántas veces has permitido que la voz de alguien sea más fuerte que la tuya propia? ¿Cuántas veces una crítica, una burla o una palabra hiriente te paralizó, como si tuviera el poder de definir quién eres? La verdad es que muchos de nosotros vivimos presos en jaulas invisibles, construidas no con barrotes de hierro, sino con palabras que se repiten dentro de nuestra mente. Y lo peor, muchas veces creemos en esas palabras como si fueran sentencia final. La historia de Elena es un recordatorio poderoso de que nadie necesita ser prisionero de ofensas o del desprecio ajeno. Escuchó de quien debía ser su apoyo la frase más cruel, "eres enorme". Esa frase podría haberse convertido en el epitafio de su autoestima, pero ella hizo algo diferente. Eligió transformar el dolor en combustible. Y aquí está la gran lección. No tienes control sobre lo que dicen de ti, pero tienes control total sobre lo que haces con ello. La elección siempre será tuya. Piénsalo conmigo. ¿Cuántas personas abandonaron sus sueños porque alguien dijo que no eran capaces? ¿Cuántos artistas guardaron sus pinceles porque alguien se rió de sus primeros trazos? ¿Cuántos emprendedores dejaron atrás ideas brillantes porque un amigo o familiar dijo que era una tontería? La sociedad está llena de ex-Elena, personas que se dieron al peso de palabras crueles, pero también está llena de nuevas Elenas, aquellas que decidieron que ninguna opinión externa tendría más valor que su propia determinación. Y aquí entra una reflexión importante. ¿Qué historia estás escribiendo ahora? ¿Será que estás construyendo una narrativa de superación o solo repitiendo el guión que otros escribieron para ti? La vida, igual que un libro, puede reescribirse en cualquier momento. Lo que hoy parece definitivo puede ser apenas un capítulo de transición.
Pero, para pasar de página se necesita coraje. El coraje de dejar atrás las etiquetas que pusieron en ti. Elena mostró que no son los bienes materiales los que determinan la grandeza. Su marido millonario tenía autos, mansiones y estatus, pero frente a la nueva versión de ella, descubrió que nada de eso tenía peso real, porque la dignidad no se compra, el respeto no se negocia, y el coraje no se hereda, se construye. Y esa construcción no se hace en palacios, sino en las pequeñas decisiones de cada día. Es cuando eliges levantarte aún sin fuerzas, cuando decides cuidar tu mente, cuando rechazas creer que tu identidad es el reflejo de la opinión de los demás. Y quizás ese sea el mayor llamado que su historia nos deja, mirar hacia adentro y percibir que el poder de transformación no está afuera, sino dentro de nosotros. No es necesario esperar que alguien pida disculpas para seguir adelante. No es necesario que el mundo reconozca tu valor para que vivas de acuerdo con él. El reconocimiento puede llegar, como le ocurrió a Elena, pero la liberación ocurre mucho antes, en el silencio de la decisión de no doblegarse más a la humillación. Ahora quiero provocarte de verdad. Si sigues exactamente como estás hoy, ¿a dónde llegarás dentro de 5 años? ¿Te enorgullecerás de la persona en la que te convertiste? ¿O lamentarás haber dado más oídos a las críticas que al llamado de tu propia alma? Sé que es una pregunta incómoda, pero necesaria, porque el tiempo pasará de cualquier manera. La diferencia está en lo que haces con él. Si hay algo que el viaje de Elena nos enseña, es que no existen excusas permanentes. Siempre habrá obstáculos, financieros, emocionales, sociales, pero ninguno es más grande que la fuerza de quien decide reescribir su propia narrativa. Puedes tener poco dinero, haber sufrido rechazos, haber sido objeto de burlas, pero nada de eso determina tu final. Lo que lo determina es la elección que haces ahora. ¿Te definirás por la mirada de los demás o por tu propia mirada en el espejo? Y recuerda, cada pequeña decisión importa. Elena no cambió de la noche a la mañana, no despertó de repente confiada o lista. Fueron años de elecciones silenciosas. Levantarse temprano, cuidar el cuerpo, estudiar, enseñar, compartir. Esa constancia fue creando raíces tan profundas que, cuando sopló el viento del reencuentro, ya no era el mismo árbol frágil de antes. Tú también puedes crear esas raíces, quizás no en la danza, como ella, pero sí en algo que tenga sentido para ti. Escribir, estudiar, correr, trabajar en un proyecto, servir a la comunidad. Ahora te pregunto, ¿qué te está impidiendo comenzar? ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿La opinión de alguien que ni siquiera vive tu vida? Piensa en esto. Al final de cuentas, la gente siempre hablará. Si fracasas, te criticarán. Si triunfas, también te criticarán. Entonces, ¿por qué no vivir de acuerdo con tu verdad, en vez de tratar de agradar a voces que nunca se satisfacen? Esa es la clave de la libertad, dejar de vivir como rehén del público y comenzar a vivir para tu propósito. Y antes de terminar, quiero dejarte un desafío práctico. Toma una hoja y escribe 3 palabras que hayan usado contra ti como forma de humillación. Puede ser inútil, feo, tonto o cualquier otra. Ahora, mira esas palabras y decide qué harás con ellas. Puedes permitir que paralicen tu vida, o puedes transformarlas en recordatorios de que nadie más tiene derecho a definir tu identidad. Esa pequeña acción es el primer paso para resignificar tu historia, igual que hizo Elena. La lección eterna que queda es clara. No permitas que tu vida sea escrita por manos que no conocen el valor que tienes. Elige ser autor de tu propia narrativa, porque, al final, la verdadera grandeza no se trata de lo que los demás dicen, sino de cómo decides responder. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué despertó esta historia en tu corazón? ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje hoy? Compártelo en los comentarios, porque tu experiencia puede inspirar a otras personas que están en silencio, sufriendo en secreto. Y claro, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañando historias que no solo emocionan, sino que transforman. Porque al igual que Elena, tú también puedes ser enorme, no en el cuerpo, sino en el alma, en el coraje y en la dignidad.